Buenas tardes, profesor Daniel Augusto. En esta oportunidad voy a hacer presente mi línea de tiempo con respecto a la vida de Alan Turing, un gran matemático, también promotor de lo que sea el razonamiento lógico y también conocido como el padre de la computación. Marcamos esta línea de tiempo con el inicio de su nacimiento. Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en Londres. Conocemos de su familia que tenía unas raíces en la administración coloquial, pero desde pequeño este mostró interés extraordinario por lo que son los números y los patrones, algo que luego va a definir completamente lo que sería su carrera. En 1918 empezó su educación. Desde sus primeros años escolares se notaron sus habilidades poco comunes para las matemáticas. Aunque parecía distraído para las materias tradicionales, tenía una facilidad sorprendente para resolver problemas lógicos por su misma cuenta. En 1926 ingresa a lo que es el Sherborne School. En al llegar a esta escuela tan prestigiosa, Turing se encontró con un sistema escolar enfocado en humanidades, donde era considerado poco convencional. Aún así, su interés por la química y las matemáticas creció enormemente. En 1927, Turing lee a Einstein. A los 15 años leyó, pues, como digo, las obras de Albert Einstein sin guía de un profesor. Este mismo no solo las entendió, sino que también dedujo implicaciones lógicas que el mismo Einstein había sugerido, lo que esto impresionó a sus maestros. En 1928 conoce la obra de von Neumann. Turing empieza a estudiar por su cuenta obras de lógica y álgebras modernas, lo que lleva a interesarse por la pregunta fundamental: ¿qué cosas pueden calcularse mediante un proceso mecánico? En 1930 muere su amigo Christopher Morcom, su mejor amigo y posible el primer amor. Muere ya que este después sería atacado por ser homosexual. Este le marcó profundamente y lo motivó a dedicarse aún más a la ciencia, buscando explicaciones sobre la mente, la vida y el alma desde un enfoque matemático. En 1931 ingresa al King's College de Cambridge. Turing entra a una de las mejores universidades del mundo para estudiar matemáticas. Allí empezó a involucrarse en problemas de lógica pura y teoría de números. Ahora pasamos a 1934, donde se gradúa con honores, ya que sus trabajos fueron tan sobresalientes que su tesis de pregrado fue considerada digna de publicación académica, algo inusual en estudiantes tan jóvenes. También en 1935 fue elegido el Fellow del King's College, ya que con solo 22 años recibe este reconocimiento reservado solo a académicos más brillantes. Aquí comienza a trabajar formalmente en lo que después se llamaría computación teórica. En 1936 publica lo que se conoce como Uncomputable Numbers. Este es el evento más importante de su vida, ya que presenta el concepto de la máquina de Turing, un modelo matemático que describe cómo funciona cualquier algoritmo. Es la base de lo que es la computación moderna. En 1936 viaja a Princeton, ya que en este comienza a estudiar con Alonzo Church, uno de los matemáticos más importantes en lógica. Allí combina las ideas de Church con su propia teoría. En 1937 publica sobre la lógica recursiva, ya que en este se profundiza sobre qué problemas pueden o no resolverse mediante procedimientos mecánicos, adelantándose a la teoría de la complejidad. Y en 1938 obtiene un doctorado en Princeton, lo que con una tesis sobre sistemas lógicos y máquinas computacionales hipotéticas lo coloca en la élite matemática de su tiempo. Pasamos a 1939, donde se une a la Bletchley Park. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Turing es reclutado para descifrar códigos alemanes. Aquí comenzará el trabajo que cambiará el curso de la historia. En 1940 diseña la máquina de Bombe. En esta máquina electromecánica fue clave para romper los mensajes cifrados por la máquina Enigma. Su invento permitió a los aliados anticipar los movimientos militares nazis. En 1941 descifra por fin lo que serían las variaciones avanzadas de Enigma. Turing no solo descifró este enigma, luego también conocido Enigma en esos tiempos, sino también las versiones naval y aérea. Eso redujo drásticamente las pérdidas en el Atlántico. En 1942 viaja a Estados Unidos para su cooperación con lo que es la criptográfica. Coopera con otros matemáticos y criptógrafos, aportando métodos que más tarde se usarían en la computación digital. En 1943 diseña el sistema de Lila, un prototipo avanzado de comunicación cifrada por voz. Se adelantó décadas de tecnología de encriptación moderna.
En 1945 recibe la Orden del Imperio. Buenas tardes, profesor Daniel Augusto. En esta oportunidad voy a hacer presente mi línea de tiempo con respecto a la vida de Alan Turing, un gran matemático, también promotor de lo que sea el razonamiento lógico y también conocido como el padre de la computación. Marcamos esta línea de tiempo con el inicio de su nacimiento. Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en Londres. Conocemos de su familia que tenía unas raíces en la administración coloquial, pero desde pequeño mostró interés extraordinario por lo que son los números y los patrones, algo que luego va a definir completamente lo que sería su carrera. En 1918 empezó su educación. Desde sus primeros años escolares se notaron sus habilidades poco comunes para las matemáticas. Aunque parecía distraído para las materias tradicionales, tenía una facilidad sorprendente para resolver problemas lógicos por su misma cuenta. En 1926 ingresa a lo que es el Sherborne School. Al llegar a esta escuela tan prestigiosa, Turing se encontró con un sistema escolar enfocado en humanidades, donde era considerado poco convencional. Aún así, su interés por la química y las matemáticas creció enormemente. En 1927, Turing lee a Einstein. A los 15 años leyó, como digo, las obras de Albert Einstein sin guía de un profesor. Mismo no solo las entendió, sino que también dedujo implicaciones lógicas que el mismo Einstein había sugerido, lo que esto impresionó a sus maestros. En 1928 conoce la obra de von Neumann. Turing empieza a estudiar por su cuenta obras de lógica y álgebras modernas, lo que lleva a interesarse por la pregunta fundamental: ¿qué cosas pueden calcularse mediante un proceso mecánico? En 1930 muere su amigo Christopher Morcom, su mejor amigo y posible el primer amor. Muere ya que después sería atacado por ser homosexual. Le marcó profundamente y lo motivó a dedicarse aún más a la ciencia, buscando explicaciones sobre la mente, la vida y el alma desde un enfoque matemático. En 1931 ingresa al King's College de Cambridge. Turing entra a una de las mejores universidades del mundo para estudiar matemáticas. Allí empezó a involucrarse en problemas de lógica pura y teoría de números. Ahora pasamos a 1934, donde se gradúa con honores, ya que sus trabajos fueron tan sobresalientes que su tesis de pregrado fue considerada digna de publicación académica, algo inusual en estudiantes tan jóvenes. También en 1935 fue elegido el Fellow del King's College, ya que con solo 22 años recibe este reconocimiento reservado solo a académicos más brillantes. Aquí comienza a trabajar formalmente en lo que después se llamaría computación teórica. En 1936 publica lo que se conoce como Uncomputable Numbers. Este es el evento más importante de su vida, ya que presenta el concepto de la máquina de Turing, un modelo matemático que describe cómo funciona cualquier algoritmo. Es la base de lo que es la computación moderna. En 1936 viaja a Princeton, ya que comienza a estudiar con Alonzo Church, uno de los matemáticos más importantes en lógica. Allí combina las ideas de Church con su propia teoría. En 1937 publica sobre la lógica recursiva, ya que se profundiza sobre qué problemas pueden o no resolverse mediante procedimientos mecánicos, adelantándose a la teoría de la complejidad. Y en 1938 obtiene un doctorado en Princeton, lo que con una tesis sobre sistemas lógicos y máquinas computacionales hipotéticas lo coloca en la élite matemática de su tiempo. Pasamos a 1939, donde se une a la Bletchley Park. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Turing es reclutado para descifrar códigos alemanes. Aquí comenzará el trabajo que cambiará el curso de la historia. En 1940 diseña la máquina de Bombe. En esta máquina electromecánica fue clave para romper los mensajes cifrados por la máquina Enigma. Su invento permitió a los aliados anticipar los movimientos militares nazis. En 1941 descifra por fin lo que serían las variaciones avanzadas de Enigma. Turing no solo descifró este enigma, luego también conocido Enigma en esos tiempos, sino también las versiones naval y aérea. Eso redujo drásticamente las pérdidas en el Atlántico. En 1942 viaja a Estados Unidos para su cooperación con lo que es la criptográfica. Coopera con otros matemáticos y criptógrafos, aportando métodos que más tarde se usarían en la computación digital. En 1943
diseña el sistema de Lila, un prototipo avanzado de comunicación cifrada por voz. Se adelantó décadas de tecnología de encriptación moderna. En 1945 recibe la Orden del Imperio. Buenas tardes, profesor Daniel Augusto. En esta oportunidad voy a hacer presente mi línea de tiempo con respecto a la vida de Alan Turing, un gran matemático, también promotor de lo que sea el razonamiento lógico y también conocido como el padre de la computación. Marcamos esta línea de tiempo con el inicio de su nacimiento. Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en Londres. Conocemos de su familia que tenía unas raíces en la administración coloquial, pero desde pequeño este mostró interés extraordinario por lo que son los números y los patrones, algo que luego va a definir completamente lo que sería su carrera. En 1918 empezó su educación. Desde sus primeros años escolares se notaron sus habilidades poco comunes para las matemáticas. Aunque parecía distraído para las materias tradicionales, tenía una facilidad sorprendente para resolver problemas lógicos por su misma cuenta. En 1926 ingresa a lo que es el Sherborne School. Al llegar a esta escuela tan prestigiosa, Turing se encontró con un sistema escolar enfocado en humanidades, donde era considerado poco convencional. Aún así, su interés por la química y las matemáticas creció enormemente. En 1927, Turing lee a Einstein. A los 15 años leyó, como digo, las obras de Albert Einstein sin guía de un profesor. Este mismo no solo las entendió, sino que también dedujo implicaciones lógicas que el mismo Einstein había sugerido, lo que esto impresionó a sus maestros. En 1928 conoce la obra de von Neumann. Turing empieza a estudiar por su cuenta obras de lógica y álgebras modernas, lo que lleva a interesarse por la pregunta fundamental: ¿qué cosas pueden calcularse mediante un proceso mecánico? En 1930 muere su amigo Christopher Morcom, su mejor amigo y posible el primer amor. Muere ya que después sería atacado por ser homosexual. Le marcó profundamente y lo motivó a dedicarse aún más a la ciencia, buscando explicaciones sobre la mente, la vida y el alma desde un enfoque matemático. En 1931 ingresa al King's College de Cambridge. Turing entra a una de las mejores universidades del mundo para estudiar matemáticas. Allí empezó a involucrarse en problemas de lógica pura y teoría de números. Ahora pasamos a 1934, donde se gradúa con honores, ya que sus trabajos fueron tan sobresalientes que su tesis de pregrado fue considerada digna de publicación académica, algo inusual en estudiantes tan jóvenes. También en 1935 fue elegido el Fellow del King's College, ya que con solo 22 años recibe este reconocimiento reservado solo a académicos más brillantes. Aquí comienza a trabajar formalmente en lo que después se llamaría computación teórica. En 1936 publica lo que se conoce como Uncomputable Numbers. Este es el evento más importante de su vida, ya que presenta el concepto de la máquina de Turing, un modelo matemático que describe cómo funciona cualquier algoritmo. Es la base de lo que es la computación moderna. En 1936 viaja a Princeton, ya que comienza a estudiar con Alonzo Church, uno de los matemáticos más importantes en lógica. Allí combina las ideas de Church con su propia teoría. En 1937 publica sobre la lógica recursiva, ya que se profundiza sobre qué problemas pueden o no resolverse mediante procedimientos mecánicos, adelantándose a la teoría de la complejidad. Y en 1938 obtiene un doctorado en Princeton, lo que con una tesis sobre sistemas lógicos y máquinas computacionales hipotéticas lo coloca en la élite matemática de su tiempo.